7.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa mañanero de los lunes, el primer programa en vivo que tiene Radio Universidad Central cada semana, Ciudad Educativa. Quien te habla, Loredana Ayala. Sí, Victoria en esta oportunidad no nos va a acompañar en esta jornada, ya que está viajando, o está a punto de viajar y se va a México, así que nos va a traer seguramente muy buenas e interesantes novedades en cuanto al Congreso que va a participar durante esta semana allá en el hermoso país de México. Así que un abrazo y un saludo a Victoria, deseándole que tenga un maravilloso viaje, ¿no? Así que voy a estar acompañándolos aproximadamente hasta las 11 de la mañana, pero no sola. Ya tengo una invitada de lujo con la que vamos a conversar el día de hoy de un tema bastante interesante, pero primero que todo la quiero presentar. Tenemos aquí a la educadora de párvulos también, Patricia Troncoso Ibacache. Ella estudió esta maravillosa carrera en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, allá por el sur, en la región del Biobío. Ella tiene un máster en lenguajes en contextos en educación infantil. Ya ella se ha desempeñado vastamente en la coordinación de prácticas, tanto en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde trabajó también, y que ahora está viviendo, ¿cierto? Ahora que en Santiago, de Chile, ¿cierto? En la capital, y se sumó, ¿cierto?, al equipo de la carrera de educación parvularia de la Universidad Central, donde también coordina las prácticas, ¿cierto?, de la carrera, ¿no? ¿Cuál es su especialidad? La didáctica de los lenguajes artísticos, la línea de práctica, obviamente, sobre todo lo que se vincula a la reflexión pedagógica, también a las modalidades curriculares, y ella se especializó en la modalidad Montessori. Vamos a hablar un poquito de todos esos puntos, pero primero le queremos dar la cordial bienvenida a Patricia. ¿Cómo estás, Pati? Hola, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá, acompañar y participar de este entretenido momento de encuentro donde sobre todo hablamos y compartimos sobre nuestros intereses principales, que son la infancia. Exactamente. Y cómo desde lo que somos y desde lo que sentimos y desde nuestras convicciones nos hemos ido involucrando ahora, ¿no es cierto?, en la formación inicial, pero también como toda educadora, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo en aula y en la generación, ¿no es cierto?, de las redes con las comunidades educativas y las familias de los niños y las niñas. Así que bien, de muchos temas podemos conversar con Patricia, pero nos vamos a enfocar en uno solo el día de hoy. Bueno, contarles que ya esta semana, ¿cierto?, se viene el calor, ya se está sintiendo ya la llegada del verano, que queda un poquito más de un mes para que comience esa estación del año, ¿no? Pero ya hoy día ya con 33 grados, ¿no? Así que a animarse, si es que van a salir a las calles, ya a ponerse un buen bloqueador, ya, porque es tan necesario hoy en día por los rayos ultravioletas. Patricia, ¿a ti te gusta el calor? A veces. ¿Ya? No, en general sí, pero está un poquito fuerte la llegada del verano, parece, este año. Sí, se viene fuerte y brusca. Yo vengo de Concepción, entonces es un poquito, pasar de Tropiconce a Santiago ha sido un poquito intenso. Sí, es complejo ahí aguantar este calor de esta ciudad, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Bueno, y también, digamos, recordar que ayer tuvimos elecciones y que ya en 4 semanas más vamos a tener segunda vuelta presidencial, ¿no? Bueno, hay muchos análisis, todos los canales y de televisión y también programas radiales seguramente están haciendo todos los análisis en relación a los resultados, ¿no? Así que lo que ganó aquí siempre se dice que es la democracia, y los chilenos y las chilenas determinaron quiénes me van a pasar, quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta. Así que después quizás hablaremos un poco de cuáles son las miradas y los enfoques en el área de educación con Victoria en los próximos programas, y que seguramente
precisamente, y sobre todo en lo que involucra a la educación infantil o la educación parvularia, ¿no? Como para estar un poco informados cuáles son los enfoques de ambos candidatos y saber cuáles van a ser quizá las demandas desde nuestro gremio, desde nuestro contexto educativo a cada uno de los candidatos que tenemos para presidente, ¿no? Así que de eso vamos a conversar más adelante. Ahora vamos a partir con música que nos va a permitir introducir la conversación con Patricia Troncoso. Aquí está la canción David de David Riz de Colores. Escuchemos. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción de Colores, interpretado por David Riz, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, en tu programa favorito de los lunes, Ciudad Educativa. Y conversando con Patricia Troncoso, educadora de párvulos, colega de esta casa de estudios, y trabaja en la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central. Patricia, ¿por qué quisiste estudiar educación parvularia? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, y que una vez que entré a la universidad no tenía mucha respuesta, porque no era porque me llevaba bien con los niños, sino que yo creo que a uno la marca la historia vivida, la misma vida y la relación con las personas. Y desde mi infancia mis profesores y educadoras, ¿no es cierto?, yo creo que me marcó en esa relación desde la confianza, del acompañamiento en este proceso, puesto que yo me cambié harto de colegio. Entonces, cuando empecé porque tenía que ir al colegio, ya, al kinder, y fue algo pasajero porque a mitad de año me tuve que cambiar. Pero yo creo que el vínculo y todo lo que hizo esa educadora para que yo no sintiera ese cambio que me estaba avecinando fuera brusco, me hizo ser también un poco la educadora que soy, en el sentido del acompañamiento a los niños y a las niñas en sus procesos de vida. Eso por una parte, y lo otro porque lo pasaba muy bien. Yo tuve la mayoría de mi infancia en una escuela única, pública, en la frontera de Chile, donde teníamos muchas cosas de la vida cotidiana que vivíamos en la escuela. Y entonces ahí empecé con la pintura, con la témpera, después el óleo, y conociendo el arte desde las imágenes principalmente. Estaba en un sector que no teníamos ni acceso a la televisión, por lo tanto la llegada del libro, la enciclopedia, que ahora no vemos mucho, no. Eran nuestras fuentes de inspiración y de imaginarnos el mundo más allá, ¿no es cierto?, de Alto Palena, donde viví. Así que la educación parvularia yo creo que llegó a mí como una opción, porque lo pasé muy bien en esa etapa de mi infancia. Y tú que quisiste quizás tomar la decisión de estar con otros niños y invitarlos a que también lo pasaran bien, pareciera, ¿no? Por supuesto, y ahí, la vida. Claro, y ahí es donde encontré el sentido en Montessori, que después tuve la posibilidad de especializarme en la universidad, ¿no es cierto? Era la sede regional de la Católica de acá de Santiago, donde yo trabajé, o sea, me formé, y teníamos estas modalidades curriculares de acceso para hacer nuestras prácticas. Y ahí encontré el sentido desde lo cotidiano, desde cómo esa sala, ese ambiente preparado, que era muy similar a la casa, ofrecía oportunidades de aprendizaje a los niños como con sentido, y a mí me hizo mucho sentido el acompañamiento que uno hace como adulto, no tan directivo, sino que, ¿no es cierto?, de guía y modelo para los niños y las niñas desde las cosas
de la casa, el arte, presente siempre como opción para ellos. Bueno, y vinculado a eso es que tú posteriormente te empezaste a especializar y has sido profesora, ¿cierto?, de esta área vinculada a la didáctica de los lenguajes artísticos, ¿no? ¿Por qué tomaste de una manera esa rama ya dentro de tu formación académica que te ha permitido de alguna manera tener asignaturas relacionadas con los lenguajes artísticos? ¿Por qué la didáctica? O sea, los lenguajes artísticos yo creo que como forma de expresión la tengo muy desarrollada en la parte plástica principalmente, pero la didáctica en el sentido de nuestro ser docente, que también los lenguajes artísticos sean un aprendizaje para los niños, ¿ya? No porque yo haya sido buena para plástica, todos mis niños iban a tener la oportunidad solamente de plástica, sino que buscar desde las opciones del cómo enseñar también esa experiencia de expresarse desde los diferentes lenguajes artísticos. Y ahí hemos ido avanzando, ¿no es cierto? Tenemos unas bases curriculares donde hay un núcleo de los lenguajes artísticos que nos propone objetivos a alcanzar con los niños y no de forma muy equilibrada, pero los toma todos en el sentido de ser esa ventana de oportunidades para que ellos se vayan relacionando desde la expresión como también desde la apreciación estética. Uh-huh. Mira qué interesante. Bueno, vamos a seguir hablando efectivamente de los lenguajes artísticos, el arte, cómo los niños y las niñas se expresan, ¿no? Y para eso obviamente la música está dedicada al color, ¿ya? A la expresión, a la espontaneidad también que tienen los niños y las niñas. Así que vamos a escuchar este siguiente tema que habla un poco de la espontaneidad de los niños y de esta maravillosa expresión que tiene al momento de pintar, ¿no? Aquí está una canción maravillosa de Víctor Heredia que habla de eso, Dulce Daniela. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Dulce Daniela, interpretado por Víctor Heredia, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, conversando con Patricia Troncoso, ya acerca del arte, en la infancia, los lenguajes artísticos, ¿no? Vamos a dedicarle un poco a esa temática, sabiendo que Patricia es experta, al parecer, en la didáctica de los lenguajes artísticos, porque se ha desempeñado por muchos años en esa área. Pero hemos hablado mucho, Patricia, de los lenguajes artísticos, tú hablas de lo importante que son, etcétera, que las bases curriculares, que es nuestro marco de referencia para trabajar, ¿cierto?, con los niños y las niñas, lo plantean de esa manera, pero no la hemos definido, ¿no? ¿Qué sería ya los lenguajes artísticos? Bueno, aquí yo les voy a leer un texto, ¿no es cierto?, donde defino los lenguajes artísticos, principalmente cuando comenzamos con las estudiantes a ver estas temáticas, que en educación parvularia los definimos como la capacidad creativa de los niños y niñas para comunicar ideas, sentimientos, conocimientos y experiencias a través de diversas expresiones artísticas como el dibujo, la pintura, el modelado, la música, la literatura, la danza y el teatro. Uh-huh. Como propósito, los lenguajes artísticos tienen, ¿no es cierto?, el potenciar el desarrollo integral de los niños desde la expresión como desde la apreciación estética. Ya aquí desarrollamos el pensamiento, el lenguaje, la afectividad, el autoconocimiento, la motricidad, que muchas veces, ¿no es cierto?, vemos que forzamos y hacemos actividades que son un poquitito sin sentido para los niños. En cambio, la expresión artística, no solo desde el dibujo, sino que desde el uso de la marioneta, con los títeres, la construcción de sus propios juguetes y elementos para después alguna otra actividad, la motricidad la estamos trabajando siempre, porque no nos tenemos que olvidar que los niños principalmente, ¿no es cierto?, desde lo que son movimiento. Uh-huh. También, ¿no es cierto?, nos potencia en la comunicación y la expresión,
¿ya? El realizar una expresión artística, cual sea, y después el diálogo de qué es lo que quisiste hacer en este dibujo, qué nombre le ponemos, qué es lo que dibujaste, sin ponerlo en el sentido de que no entendemos, porque obviamente el dibujo tiene ciertas etapas que va desde lo irreconocible hasta el elemento concreto. Lo mismo pasa con el modelado, con la construcción, con la misma interpretación de canciones. El lenguaje verbal se va desarrollando en la medida en que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de expresarnos, y eso, ¿no es cierto?, nos ayuda en los lenguajes artísticos. Explorar a través de los sentidos. Hemos escuchado canciones que nos hablan sobre los colores y eso es percepción visual. Las texturas de los tipos de pintura, de los elementos como los distintos tipos de papel que utilizamos, los elementos de la naturaleza que incorporamos en los collages, en los mosaicos, también, ¿no es cierto?, cuando nos maquillamos, cuando hacemos nuestras caracterizaciones, tocamos, y los sonidos también siempre están presentes, ¿no es cierto?, en los instrumentos musicales, y no solamente porque son instrumentos musicales, sino que los objetos en general, los cuales podemos ir hablando y describiendo, ¿no es cierto?, desde nuestros propios sentidos. Y por supuesto, ¿no es cierto?, la apreciación estética, ese acercar a los niños a las manifestaciones artísticas desde la contemplación. No solamente la pintura, sino que también la música, una obra de teatro. Usemos las tecnologías, pero no solamente para ponerles el video, sino que las reproducciones, ¿no es cierto?, de algunas obras de teatro, de cuentos cantados, ¿no es cierto?, y lo cual, ¿no es cierto?, ellos disfrutan y sirve para la inspiración de sus propias creaciones. Y por último, ¿no es cierto?, los lenguajes artísticos a través de sus diferentes manifestaciones, como las historias, las canciones y los relatos, los bailes, nos acercan a nuestra cultura, ¿ya? Nos acercan a lo que somos y también a entender y comprender y compartir con las culturas de los otros que estamos en nuestros centros educativos principalmente, ¿no es cierto? Vemos que la multiculturalidad está presente porque son niños chilenos, pero que son hijos de padres, ¿no es cierto?, que vienen de otras naciones. Así que eso lo vamos a entender como lenguajes artísticos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la educación parvularia. Mira, es bastante amplio de alguna manera lo que involucra el lenguaje artístico, porque al parecer la forma de expresión de los niños es muy diversa. Sí. ¿No? Hay distintas formas de entender eso, y que el niño no se expresa primero de manera estática, ya, sino que todo su cuerpo se involucra, ¿no?, en todo tipo de manifestación artística que existe aquí en la humanidad. Y tú no tienes una invitación a escuchar algo, Pati. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, para llevarlo también desde la emoción y desde nuestro propio sentir y afecto hacia los lenguajes artísticos, los quiero invitar a escuchar una interpretación de un poema que es del pedagogo italiano Loris Malaguzzi, que nos habla de los 100 lenguajes de la infancia, en donde este poema nos plantea que los niños tienen 100 y más formas de pensar, de sentir, de expresarse y de comunicar, más allá de las palabras que muchas veces, ¿no es cierto?, mientras más adultos estamos, nos estamos limitando en nuestras expresiones, la palabra hablada o la palabra escrita como la única forma de comunicarnos. Escuchemos entonces. Los niños tenemos 100 lenguajes, 100 lenguajes, 100 manos, 100 manos, 100 pensamientos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, 100 formas de pensar,
de jugar y de hablar. 100, siempre 100. Santo, siempre santo. 100 formas de escuchar y amar. 100 alegría a cantar y entender. Para cantar y entender. 100 formas de descubrir. 100 formas de descubrir. 100 formas de inventar. 100 formas de inventar. 100 mundos para soñar. 100 mundos para soñar. Los niños tenemos 100 lenguas. 100 lenguajes. 100 lenguajes. Pero nos quitan 99. La escuela y la cultura. La escuela y la cultura. Separan la cabeza del cuerpo. Nos separan la cabeza del cuerpo. Nos dicen que pensemos sin manos. Que pensemos sin manos. Que hagamos sin cabeza. Que hagamos sin cabeza. Que escuchemos y no hablemos. Que entendamos sin alegría. Que amemos y nos maravillemos. Solo en Semana Santa y Navidad. Nos dicen que descubramos un mundo que ya existe. Un mundo que ya existe. Y decían 99. Nos dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no están juntas. Nos dicen en resumen que el cielo no existe. Pero nosotros decimos, sin embargo, el cielo sí existe. El cielo sí existe. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. El ciencia existe. Ya eso, como dicen los niños aquí en este poema de Loris Malaguz, este tremendo pedagogo, ¿cierto?, que fue uno de los impulsores más relevantes de lo que es la propuesta hoy en día de Reggio Emilia, ¿no? Efectivamente, el ciencia existe y como la música también existe, y vamos a continuar con una canción que nos sigue inspirando en la conversación con Patricia Troncoso. Aquí está la española Rosario con la canción Acuarela. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Acuarela, interpretada por Rosario, aquí en Radio Universidad Central, en tu programa Ciudad Educativa, conversando de los lenguajes artísticos, de las artes, de la expresión de los niños con la educadora de párvulo, máster en lenguajes en el contexto de educación infantil, Patricia Troncoso. Patricia, tú quisiste compartirnos este poema de Loris Malaguz, ¿cierto? El cielo existe. Cuéntanos por qué. Bueno, dentro de la trayectoria y entendiendo
los cambios de la pedagogía y que tenemos que actualizarnos como profesionales de la infancia, tuve la posibilidad de conocer esta propuesta pedagógica reyana, ¿no es cierto?, la filosofía reyana y el proyecto educativo de la ciudad de Reggio Emilia, una ciudad declarada como la ciudad de los niños, para los niños, y en los cuales ellos tienen gran protagonismo desde la expresión. Y aquí está la invitación a conocer un poco esta propuesta, y que también es muy conocida aquí en Chile, y llevarla a los centros educativos, pero no como una receta ni como una forma de reproducir algo, sino que vivirlo desde esta estrategia que ellos tienen, que es un espacio que todas las escuelas y todos los nidos tienen en la ciudad de Reggio Emilia, que es el atelier, ¿no es cierto? Este taller inspirador para los niños y las niñas, donde un atelierista los acompaña en sus procesos creativos, en proyectos que pueden durar todo el año, como proyectos que se limitan al día que van a ese espacio. Patricia, una consulta para las personas que nos escuchan y que por primera vez escuchan el término atelier o atelierista. ¿Qué sería ese espacio? ¿Qué sería un atelierista? El atelier se entiende como el taller, es un espacio que todos los centros educativos, ¿no es cierto?, que se identifican o que desarrollan este proyecto educativo basado en la cultura de la infancia tiene, ¿ya? Es algo que es permanente y en el cual los niños en algún momento de la jornada asisten a él independiente del nivel donde estén, en donde se encuentran, y pueden hacer creaciones tanto colectivas como creaciones individuales. Y el atelierista es este facilitador, es como el encargado del taller, que no necesariamente la realidad ya en Reggio es diferente acá, no necesariamente es una educadora de párvulos o un educador de párvulos, sino que es una persona especializada en arte, ¿ya? Pero acá nosotros lo hemos ido asumiendo también desde esta especialización que podemos ir haciendo en relación a los lenguajes artísticos. Aquí la universidad tiene un magíster, ¿no es cierto?, que está vinculado a los lenguajes, más que los lenguajes artísticos, al arte, a la expresión artística. Por lo tanto, también tenemos las herramientas y tenemos también la posibilidad de poder generarlo. Tenemos estas bases curriculares que nos orientan, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los distintos lenguajes artísticos y sus formas de expresión. Por lo tanto, ahí está la invitación a no tanto de improvisar o dejar los lenguajes artísticos cuando nos sobra tiempo en la jornada, sino que sea parte de nuestras propuestas pedagógicas. Hay muchos jardines, muchos centros educativos que tienen los lenguajes artísticos como sello, pero no los vemos de forma explícita digamos, reflejado en el hacer diario. Entonces, es eso, la resignificación de los lenguajes artísticos como un aprendizaje, ¿no es cierto?, que nos potencia integralmente, porque no solo tiene que ver con las habilidades, sino que va más allá de lo que nos cuesta un poquitito, que es trabajar, ¿no es cierto?, las emociones y los sentimientos de los niños, ¿ya? Los lenguajes artísticos nos permiten conocer desde las experiencias, ellos qué es lo que juegan, qué es lo que, cuando lo llevamos a la expresión corporal y el juego sociodramático o la dramatización, desde sus experiencias, ¿ya? Y ahí está donde nosotros tenemos que también aprender y soltar y dejarnos encantar por lo que nosotros observamos de nuestros niños y nuestras niñas, una observación, ¿no es cierto?, con todos nuestros sentidos, escuchar desde lo que dicen, ¿no es cierto?, sus diálogos, y también ahí vamos a ir conociendo, ¿no es cierto?, todas sus experiencias, todos sus aprendizajes, que muchas veces, ¿no es cierto?, cuando lo hacemos con una experiencia o una actividad sin sentido para ellos, ¿no es cierto?, ahí voy a tocar también el tema del juego. Cuando es algo que no es lúdico, que no les llama la atención, que no les hace sentido,
pasa. En cambio, ¿no es cierto?, cuando los vemos y los observamos desde lo que es propio, que es el jugar, en la expresión espontánea, ¿no es cierto?, o libre de los niños, conocemos mejor y podemos, ¿no es cierto?, también saber lo que saben desde lo que ellos van haciendo. Sí, y además que yo creo que hay un factor también muy importante dentro de lo que involucra también tener momentos y espacios dedicados a las distintas expresiones, ¿no?, de los lenguajes artísticos, donde el niño se puede expresar a través de sus 100 lenguajes y más, porque también ese es un punto muy, muy importante de destacar y no quedarnos en una expresión solamente verbal, ¿no? Sino que el cuerpo y toda manifestación artística que quiera expresar el niño es una manera también de cómo los niños y las niñas van interpretando el mundo que les toca vivir, ¿no? Pero también yo creo que es importante indicar que tener estos espacios no es que el contexto educativo piense que este niño va a ser un pintor al futuro, un poeta, que sería, ojalá salieran varios poetas, varios pintores, varios escultores, varios bailarines dentro de este contexto, varios actores, actrices, también, ¿por qué no? Dentro de lo que es la experiencia misma que viva el niño, ¿no? Aquí, no es eso, no se busca una especialidad específica para que de alguna manera tomen esa beta. Tiene que ver con creo yo, con una esencia humana de que necesita expresarse. ¿O no, Pati? Sí. Coincido plenamente con lo que tú estás planteando, en el sentido de que no es que los vamos a tener solamente porque nosotros nos proyectamos, que pasa mucho, ¿no es cierto?, que los adultos nos proyectamos en nuestros niños y niñas y empezamos a, ¿no es cierto?, llenar. No, aquí se trata de que el niño viva la expresión desde las diferentes manifestaciones y recordar y por qué no leí el poema, sino que busqué entre los archivos que tenía por ahí esta interpretación de los niños, porque eso que están diciendo los niños es lo que son. Ellos son 100 lenguajes y muchos más, y lo que tenemos que hacer es acompañarlos para que se expresen desde esos 100 lenguajes y buscar también otras formas, ¿no es cierto? La tecnología nos ayuda para también experimentar y vivir con ellos la expresión desde otras formas, que no es solamente la plástica, el dibujo y la pintura. Tenemos muchas técnicas, tenemos muchos materiales, soportes, ¿no es cierto?, los cuales nos van a permitir que el niño desde la plástica, ¿no es cierto?, se pueda expresar. La música también, la tecnología, cómo nos ayuda para que ellos creen sus propias canciones, o para que también vivan el ritmo desde la corporalidad, porque los lenguajes artísticos tampoco son asignaturas, ¿ya?, sino que, como hemos planteado, son formas de expresión que se complementan una con la otra. Y que lo cual, ¿no es cierto?, también quiero insistir en esto de la apreciación, de que tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir más allá de la lámina, más allá de solamente la exposición, sino que salir de la sala y contemplar el entorno. El entorno es una manifestación también humana, ¿no es cierto? Hay entornos que no están intervenidos por las personas, sino que son los entornos naturales y la naturaleza en sí. Los elementos de la naturaleza, cómo conviven con este entorno que hemos creado, ¿no es cierto?, con tanto edificio y con cómo se conforman los territorios. Entonces, también contemplar, ¿no es cierto?, a lo mejor hay armonía o no hay armonía entre un edificio y el otro, ¿ya? ¿Cómo vemos la naturaleza por sobre lo concreto, ¿no es cierto?, los edificios, por ejemplo, las instalaciones y el elemento natural? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que más le llama la atención a los niños? ¿Y por qué no representar ese árbol que está frente al jardín? ¿Qué pasa con el árbol cuando hay viento? ¿Por qué no miramos por la ventana cuando hay viento, cuando hace calor, ¿no es cierto?, cuando llueve? Y representar esos elementos que a veces, ¿no es cierto?, pasan como
parte del paisaje, pero también, ¿no es cierto?, detengámonos y contemplemos desde la naturaleza hasta lo que hemos creado como nuestros propios territorios. Parte del paisaje, pero que no vemos. Transitamos a veces por las calles, por nuestros contextos sociales y naturales y no los vemos, ¿no? Que es un tema muy importante que será para otra ocasión, pero sigamos con música que nos sigue inspirando en relación a la conversación con Patricia Troncoso, que está vinculado a que el arte no es un negocio, ¿no? Sino que el arte es un placer y un disfrute, ¿no? Aquí como lo plantea Jorge Drexler en esta canción, Amor al Arte. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estamos escuchando la canción Amor al Arte, interpretada por el uruguayo Jorge Drexler, aquí conversando con Patricia Troncoso acerca de los lenguajes artísticos, las infancias, lo importante que es expresarse, pero podríamos conversar del amor al arte por mucho tiempo más, pero ya se nos acabó el programa, así que Patricia, ¿alguna última indicación, reflexión antes ya de despedir el programa? Sí, bueno, como adultos, compañeros de los niños y las niñas, ¿no es cierto?, acompañar, potenciar, ofrecer, ¿no es cierto?, diferentes experiencias con los lenguajes artísticos, con el arte en general, ¿no es cierto? Los lenguajes artísticos son sus manifestaciones, sin el prejuicio de que lo están haciendo bien, que lo están haciendo mal, sino que solamente con el placer también de nosotros de contemplar la expresión genuina de ellos y de ellas. Y como educadores, también considerar que es posible la educación a través del arte, por el arte y para el arte. Muy bien, pues. Y nunca es tarde de aprender y de expresarse. Eso yo creo que también es importante. Sí, como adultos también, disfrutar con los niños más que planificar y generar, ¿no es cierto?, toda una instalación, un taller, sino que con ellos construir, ¿no es cierto?, y revivir. Y se van a dar cuenta que la infancia que hemos vivido la podemos volver a vivir junto a ellos. Claro, y resignificarla quizás desde las expresiones artísticas. Y con esto terminamos el programa. Patricia, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, que es la primera de muchos más encuentros, lo más probable que nos va a acompañar quizás en otros programas. Y nosotros seguiremos conversando la próxima semana, ya con un tema muy interesante, además que estamos de aniversario en la radio, así que vamos a celebrar también en grande el aniversario de Radio Universidad Central, que cumple 10 años. Así que, y nos vamos con música también para cerrar esta conversación. Aquí está Pablo Milanés con su tema Fabelo, y nosotros nos vemos y hablamos. Radio U Central y radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Hasta la próxima semana.